La Guerra Fría fue el período de la historia donde se aplicaron las guerras proxies, una serie de conflictos donde dos grandes potencias se enfrentan indirectamente apoyando a otras dos naciones diametralmente opuestas en conflictos regionales. El mayor ejemplo de estos son los conflictos como la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam y, en menor medida, guerras civiles como la de Nicaragua. Si bien ambas potencias de la Guerra Fría aplicaron las guerras proxies, Estados Unidos fue el que más destacó ya que pasaron a la ofensiva en la mayoría de los casos, tomando la iniciativa de intervenir bajo el concepto de la llamada teoría del dominó. Sin embargo, si hubo un conflicto posterior a la Segunda Guerra Mundial que se caracterizó por la ausencia de las potencias fue la Guerra Civil China. Teniendo en cuenta el fuerte anticomunismo de Harry Truman y la importancia económica y estratégica que siempre ha tenido China, surge la pregunta, ¿por qué Estados Unidos no intervino en la Guerra Civil China para preservar sus intereses? La primera razón es la confianza. Tras el fin de la ocupación japonesa, el KMT pasó a ser la mayor facción dentro de China. Controlaban gran parte del territorio al mismo tiempo que las zonas más importantes eran suyas. Por otro lado, la China nacionalista tenía el mayor ejército de todas las facciones chinas. Contaban aproximadamente con más de 2 millones de soldados activos y aproximadamente otro medio millón en reserva, sumando todo el equipo que habían capturado a los japoneses y la maquinaria que fue entregada por Occidente durante la Gran Guerra. En contraposición, el Partido Comunista Chino tenían entre 500.000 a 1 millón de tropas y, si bien también poseían unidades blindadas y aéreas, estas eran en números reducidos. Esto llevaba a los Estados Unidos a suponer que, en caso de guerra civil, el KMT tenía mayores posibilidades de ganar, por lo que no les preocupó mucho el tema. Y esto no solo lo pensaba Washington sino también el propio Mao, por lo que en primera instancia intentó negociar una reunificación donde el PCCH depondría las armas a cambio de beneficios políticos. Esto nos lleva al segundo punto. En un principio, los intereses estadounidenses no estaban enfocados en asegurar la victoria nacionalista en China, sino en formar una federación donde el KMT y el PCH fuesen las fuerzas políticas mayoritarias. Esto se debía a que Estados Unidos veía más beneficios un país neutral, donde compartiría la influencia con la URSS y lo más importante, uno con el cual poder comercial, más con un mercado tan grande como lo era el mercado chino. La principal razón por la que este plan no funcionó fue por, bueno, el propio KMT, principalmente por culpa del propio Chiang Kai-shek. Kai-shek, como buen nacionalista que supuestamente era, aplicó el concepto de que China será únicamente de los nacionalistas, llevando a que, incluso cuando los comunistas estuvieron dispuestos a negociar una reunificación pacífica, Kai-shek dijo que no. A partir de aquí el KMT se dedicó a purgar a todos sus oponentes políticos. Con esto no me refiero solo a los comunistas, esto incluía también a los demócratas, liberales y conservadores. Hasta el KMT se purgó a sí mismo en busca de supuestos traidores y espías. Todo esto alimentó las llamas de la guerra civil, que para mediados de 1946 ya era inevitable. Las relaciones entre Estados Unidos y la China nacionalista una vez iniciado el conflicto fueron de desconfianza. Por un lado, los estadounidenses veían al KMT como el principal responsable del inicio de la contienda, al mismo tiempo que eran los culpables de que su plan para una federación china neutral se fuera al garete. A pesar de este recelo, Estados Unidos apoyó al KMT. Sin embargo, este apoyo fue muy poco, en parte por la superioridad armamentística de la China nacionalista, por lo que la mayor parte de la ayuda fue de tipo económica. Aquí fue donde el problema se agrandó. Todo el dinero enviado a China literalmente desapareció. No se veía mejoras ni en el ejército, ni en las comunicaciones, ni en los suministros, lo único que se veía más grande eran los bolsillos de los políticos nacionalistas, porque sí, el KMT era altamente corrupto e incompetente.
Esto generó un desinterés en el mando estadounidense al ver cómo estaban invirtiendo tanto a cambio de tan pobres resultados. Hay que agregar que al mismo tiempo Washington tenía las manos ocupadas. Por un lado estaba el bloqueo a Berlín Occidental por parte de los soviéticos y el fortalecimiento de los partidos comunistas en Europa Occidental. Por si todo eso fuera poco, las elecciones estadounidenses estaban a la vuelta de la esquina, por lo que tenían las manos llenas en temas más importantes como para preocuparse activamente por lo que pasaba en China. Esto hizo que alejaran la vista, confiando en que el KMT ganaría la guerra por su cuenta. Spoiler. No lo hicieron, su propia corrupción e incompetencia los condenaron. Una vez que Estados Unidos resolvió sus problemas y volvió a tomar a China como prioridad, ya era tarde. Los rojos habían pasado a la iniciativa, habían tomado Beijing y estaban llegando hasta el Río Amarillo. Por otro lado, el KMT estaba dividido internamente, su ejército y línea de comando estaban al borde del colapso, hasta el propio Kai-shek ya había huido a Taiwán. A pesar de este desastre, los Estados Unidos evaluaron la situación y tomaron en serio la opción de intervenir directamente. Rápidamente se dieron cuenta que no era rentable. Por un lado, estábamos hablando de China, lo que significa que todo se multiplica por 20. Hablamos de un frente con millones de kilómetros, un ejército compuesto por miles de unidades y también, un gran número de bajas aseguradas. Todos sabemos que Estados Unidos es especialmente sensible a las bajas, más en aquellos años donde su sociedad estaba cansada por la Segunda Guerra Mundial, por lo que el coste de intervenir hubiera sido muy alto. Además de los costos, los estadounidenses no le veían lo viable. Incluso si lograban estabilizar el frente, veían que la victoria del PCCH era inevitable, por lo que solo estaban ganando tiempo. Además, temían que una vez se retiraran de China, ya que tarde o temprano tendrían que irse, el KMT terminaría siendo invadido o incluso colapsando por sí mismo, haciendo que todo el esfuerzo hubiese sido en vano. La única forma de asegurar una victoria era ocupar la totalidad del territorio chino, acabando con el Partido Comunista Chino en el proceso. Para la situación en la que estaba Estados Unidos, y el camino que había tomado la guerra civil, esta opción era casi imposible. La tercera razón era la posible intervención soviética. Moscú probablemente hubiera estado dispuesto a aceptar una victoria del KMT en la guerra civil china, pero si Estados Unidos intervenía directamente lo verían ya no solo como una amenaza a su influencia, sino a su integridad como nación misma al ser un país vecino. En dicho caso, una intervención soviética hubiese sido desastrosa para Estados Unidos, siendo que el número de unidades y el tamaño del frente aumentaría mucho más. Todo sin mencionar la posible escalada a una guerra nuclear, y todo por defender a un partido corrupto e incompetente. Todas estas razones hizo que Estados Unidos desechara cualquier plan de intervención. Solo ayudaron a los nacionalistas en su retirada a Taiwán y les dieron apoyo diplomático. A la larga Estados Unidos le daría la espalda a Taiwán, primero por sus diferencias y segundo porque en los 70 Washington lograría su cometido original, el cual era acceder a los mercados de la China continental.